Dios les bendiga una vez más. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos que están escuchando este devocional. Estamos estudiando la vida de Elías. Y bueno, el devocional de hoy día se llamará Dios responde con fuego. Es maravilloso pensar de que tenemos un Dios que responde. Y a través de la Escritura vamos a ver cómo Dios responde. Para ello vamos a 1 Reyes, capítulo 18, verso 1, dice así. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. No sé cuántos sabrán que en Israel hay un monumento en el Monte Carmelo, justamente una estatua dedicado al profeta Elías, recordando que en algún lugar de esa montaña, de esa cima, hubo un encuentro épico, una lucha entre el Dios verdadero y la idolatría y los dioses paganos. Bien se podría titular este tema, ¿cierto?, la batalla de los dioses. Este Dios que responde con fuego. La Biblia señala que prácticamente después de 3 años, Elías entra en acción por orden de Dios. Y Dios le dice a Elías, ven, ve, preséntate a Acab. El encuentro de Elías con Acab debió haber sido algo épico. Debió haber sido algo grande. En los versos posteriores dice el rey, verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Es interesante hacer notar que la palabra turbas, en realidad en el original, es alguien que molesta, alguien que trae calamidades. También se puede traducir como víbora, como aspid, como serpiente. Así que eres tú. En pasajes anteriores le he estado diciendo de que la tarea, el oficio del profeta era sumamente ingrato. No contaba con toda la benevolencia, ¿cierto?, del pueblo, ni siquiera de los reyes. Es más, ya hemos visto, ¿cierto?, que Dios levanta profetas cuando justamente el pueblo se ha arrojado a la apostasía, ha abandonado el pacto, le ha dado las espaldas a Dios. Entonces allí Dios levanta profetas. En este caso Dios le dice, ve y encuéntrate con Acab. Dios manda a Elías a encontrarse con él. Y Acab le dice, tú eres el que trastornas a Israel. Hermanos míos, el profeta de Dios no está para caerle bien a la gente ni a los hermanos. El profeta de Dios habla lo que Dios le dice que hable. En estos tiempos el profeta de Dios, ¿qué es lo que hace? Habla lo que está en la palabra. Un profeta de Dios no tranza la palabra. Un profeta de Dios, aunque todos abracen una mentira, él siempre se levantará y será y se parará en contra. Los profetas verdaderos son llamados revoltosos, son llamados disidentes. Como nosotros tenemos nuestra expresión muy nuestra, el que siempre está ahí con el dedo en la llaga, el que molesta, el que en algunas iglesias, por decir usted la verdad, lo meten al refrigerador, la ley del hielo, no lo usan más, no le dan más cargos, no le dan más predicaciones. Desde el púlpito lo tratan con sarcasmo, con ironía, y en muchos lugares hasta los expulsan. En muchos lugares hasta le levantan falsos testimonios. ¿Tú estarás dispuesto a pagar ese precio por ser un profeta de Dios? Sé que estas palabras
Para muchos a lo mejor ya la han escuchado y les puede sonar redundante. Pero realmente ese es un profeta de Dios. El que no se casa con el hombre, el que se casa con Dios. Yo en un principio, cuando comenzamos este tema, les decía yo de que el tema de Elías es un tema muy ad hoc, muy al día para lo que estamos viviendo hoy. Porque se ve cada cosa dentro de las iglesias. ¿Y a dónde están los profetas? Estamos plagados en muchas iglesias de profetas. ¿Pero profetas de quién? ¿De su propia carne? Un profeta habla de parte de Dios. Bueno, un profeta verdadero. Pero generalmente, si las iglesias están llenas de profetas, ¿por qué hay tanta inconsecuencia dentro de la iglesia? ¿Por qué se hacen cosas que Dios no permite, no ha permitido? ¿Por qué hacen cosas que van en contra de la Biblia, en contra de la palabra, en contra de los principios? ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde están los profetas? Si hay tantos profetas dentro de la iglesia, bueno, entonces ¿por qué hay tanta inmoralidad, inclusive cristiana, dentro de la misma iglesia? ¿Eres tú el que trastorna a Israel? ¿Tú eres el que molesta, el que trae calamidades? Acab le estaba echándole la culpa a él, a Elías. En primer lugar, los profetas son molestosos. La verdad incomoda. ¿Sabe, hermano? A muchos de nosotros, o a la mayoría, ¿cierto?, nos gusta la verdad. Siempre y cuando no nos llega a nosotros. Hay de aquellos que contradicen al rey. Hay de aquellos. Pero podemos ver el valor de Elías, su audacia de trasladar la culpa a quien pertenece. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 18, y le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dios trajo la sequía a este pueblo, que es lo que quería decirle Elías, por gente como tú. Hermanos, hay personas que están viviendo en una sequedad espiritual, sedientos de Dios, pero ¿sabe qué? No quieren renunciar a su pecado. Una actitud de soberbia, de tosudez. Y ojo, que esto pasa inclusive y más, y con más responsabilidad, aquellos que tienen cargo dentro de la iglesia, cuerpos de diaconado, cuerpos de ancianos, cuerpos de pastores, que con sus ojos pueden ver cosas que suceden dentro de la iglesia, que yo hablo de inmoralidades, que yo hablo de afrentas, atentados contra la palabra, pero guardan silencio. Un silencio cómplice. No sé si ustedes recordarán que hay iglesias que tuvo que ir la televisión porque un pastor X de una corporación grande, fuerte, que dejó a su esposa, que es más vieja, y andaba con una más joven, y se casó con una más joven, estando la otra señora en vida, y todos iban al culto. ¿Y a dónde están los profetas? Cuando el pastor, tu líder de tu iglesia, hace cosas inmorales, tratos inmorales, tratos abusivos, cuando hay líderes que se vuelven realmente como emperadores,
que nadie los puede contradecir. Y los demás y el pueblo guarda silencio y se calla. Bueno, no hay tantos profetas dentro de la iglesia. ¿Y a dónde están los profetas para levantar la voz y denunciar lo que no está de acuerdo con la Biblia? Yo no llamo a una pelea, a una guerra, hermano, quiero que me entienda. Pero levante la voz. Levante la voz como Elías. Acab rompió el mandamiento: no tendrás dioses ajenos de delante de mí. Éxodo capítulo 20, verso 30. En el fondo, fue un dramático enfrentamiento entre la idolatría y Dios. La Biblia sigue relatando en 1 Reyes, en el capítulo 18, verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos hermanos comen en la mesa de Jezabel? ¿Comen en la mesa del rey? ¿Comen en la mesa de su líder? Para no perder su cargo y su lugar. Transan. ¿Cuántos están comiendo en la mesa de Jezabel? La Biblia aquí relata de que Elías se enfrentó no solamente al rey, se enfrentó a Jezabel, se enfrentó a 400 profetas de Baal y 400 de Acera. Imagínense con la multitud con la cual estaba luchando Elías. ¿De dónde sacó ese valor? ¿De dónde sacó esa confianza? ¿Lo recuerda usted? De Querit y de Sarepta. Para crecer en lo espiritual, tenemos que pasar por aquellos lugares. Hoy, en estos días, tienes una voz disidente, una voz verdadera. Que no te sientas a la mesa de Jezabel, sino que en la mesa de Dios, para decir: así ha dicho Jehová. Cuando Dios está contigo, tú podías sentirse solo, pero Elías ya había aprendido que no estaba solo. Todo un auditorio. ¿Cuánta gente se habrá reunido en el monte Carmelo? El pregón de Elías, 1 Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y mire lo que dice: y el pueblo no respondió palabra. Qué gran verdad. Qué gran verdad. El pueblo no respondió nada. Sabe que cuando hay conflictos dentro de las iglesias, porque los hay, pero conflictos me refiero cuando hay cosas que son realmente ya pero inmorales que suceden dentro de la iglesia, muchos optan, igual que estos hombres, a guardar silencio. Es mucho más fácil tomar una posición neutra. Y aquí dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y sabe que hay hermanos con autoridad que son indefinidos. ¿Usted ha escuchado alguna vez que hay hermanos que dicen: bueno, esperemos que dejémoselo a Dios, no juzguemos, dejémoselo a Dios, Dios hará de alguna forma?
¿Y usted? ¿Y usted? Guarda silencio. Es más fácil, ¿cierto? Sí. Es más fácil guardar silencio. Es más fácil tomar una posición neutra que levantar la voz y decir: esto no está correcto. ¿Cuántas cosas suceden en muchos lugares de adoración, congregaciones, y el pueblo no dice nada? Observando al pueblo podemos ver que estaban indecisos, divididos. Unos seguían a Baal, otros a Acera. Todavía algunos pensaban que Dios, que era Dios, el Dios verdadero, Jehová. Sin embargo, lo hacían con cierta indiferencia. Era tiempo de decisión. Y caramba, hermanos, que a veces que nos cuesta tomar decisión. Y se lo vuelvo a repetir, por eso que hay hermanos poco definidos, híbridos, que todo lo permiten, todo se lo dejan al Señor. Cuando Dios te ha mandado a ti a levantar la voz, a hablar la verdad. ¿Por qué en las iglesias hoy en día pasa lo que pasa en muchos lugares? Porque guardan silencio. Y vuelvo y repito una vez más: ¿y a dónde están los profetas? ¿A dónde están los que dicen que son defensores de la verdad, que predican la palabra, que no la transan? Pero cuando pasa en tu iglesia, guarda silencio. Es mejor hacer vista gorda. Elías le estaba haciendo un llamado a la conciencia: ya basta de indecisión, decídanse. El pueblo no respondió al desafío de Elías. Pero Elías no se desanimó, no estaba amedrentado. Elías estaba preparado. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso 22, vamos a leerlo porque esto es interesante. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, este sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. El plan de Elías era astuto, justo, sencillo. Baal era adorado como el dios del sol, el fuego del universo, y como el dios de las cosechas y de la fecundidad de la tierra. Tal Dios, si es tan poderoso, que es el Dios del fuego, tendría que haber respondido por fuego. Tendría que responder por fuego. La Biblia relata y dice que los sacerdotes clamaron a Baal, pero nada sucedió. Gritaron desde temprano, no hubo ningún rayo, ni un fósforo, ni el más mínimo movimiento en los cielos. Ya era mediodía, desesperados, comenzaron a dar saltos alrededor del altar. Note eso. Brincaban frenéticamente, dando gritos, implorando. El relato sigue. Podemos ver el sarcasmo de Elías en el 1 Reyes 18:27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz,
Porque Dios quizás esté meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme. A lo mejor hay que despertarle. El relato continúa. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Anote eso. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Escuche eso. Se cortaban, se sajaban. Hermanos, profetizaban. Finalmente fueron humillados porque no hubo quien escuchase. Detengámonos ahí un momento. El relato que hemos leído suena como si fuera un culto espectacular. No sé si entiende la ilustración. En muchas iglesias hay mucho emocionalismo. Hay un dicho popular que dice mucho ruido y pocas nueces. Hoy se vive mucho del subjetivismo. Subjetivo. Hoy vivimos de muchas emociones. Muchos van a la iglesia a pasarlo bien, no a ser instruido. Muchos quieren emociones. Y las iglesias, una gran mayoría, vive de emociones. Es lindo cantar, es lindo alabar, pero se está perdiendo la esencia de lo que es el Evangelio. Que usted sea instruido por la palabra. Usted va a decir, bueno, nosotros predicamos, siempre que hay culto predicamos. Hermano, este tema es muy amplio. En primer lugar, el predicador tiene que estar preparado. No dar lata. Preparado. De hecho, el don de maestro es un don. Para ello tiene que haber preparación. Tiene que haber búsqueda. ¿Sabe usted que el coro salva al predicador hoy en día? Porque la palabra a veces que algunos, los generalizos, predican, no llega a nadie. Hay un predicador norteamericano, que a lo mejor usted lo conoce, Keaton Silva. Dice que muchos predicadores suben al púlpito a cazar mosca, a cazar mariposa. Están pescándose de lo que sea. Y ojalá la prédica sea lo más corto posible. Ya se está sacando, ¿cierto? El púlpito. En la iglesia hay que corren el púlpito a un rincón. Poco más y no lo van a dejar ahí al fondo. Porque hay que cantar. Hay que moverse. Hay que saltar. Hay que poner luces. Y no estoy diciendo que sea pecado, pero es que estamos viviendo de emociones. La forma de doctrinar, de crecer, de que crezca el pueblo en conocimiento, en madurez espiritual, en conocer a Dios, es a través de la Biblia. Pero ya no. Menos predican la verdad. No se le vaya a ocurrir tocar un tema de divorcio, de separación. Pastores recasados, separados, ancianos, diáconos. ¿Y la Biblia dónde está? Cuando hay hermanos que piensan que por estar en la iglesia, por haber cantado harto, haber saltado harto, haber transpirado harto, haber cantado 2 horas seguidas,
con tremendos equipos. Estuvo la gloria del Señor. Pero yo me hago una pregunta. ¿Eso significa que los cultos en la iglesia primitiva era lo más fome que había? Cuando fue una época gloriosa, donde se levantaron grandes hombres y grandes mártires que han quedado en la historia, donde ciudades enteras se convertían al Señor, centuriones, hombres de la política de Roma, pensadores, filósofos, porque la iglesia tenía un poder, y ese poder era la palabra. Entonces esos cultos eran de lo más fome, si los comparamos con los cultos de ahora. Y traen grupos extranjeros, y algunos pagan para ir a verlos. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de pecado, pero vivimos de emociones. Eso es lo que queremos, emociones, algo subjetivo. Y estamos olvidando lo que realmente nos alimenta y nos hace crecer: el poder y la potencia del Evangelio, de la palabra. Cuidado, hermano. El cantar harto, el ensaltar harto, solamente son emociones. Y hay cultos que parecen como estos, poco más, y a falta que se empiecen a sajar. Aquí se cortaban. Tremendo espectáculo, imagínense, ya grotesco, donde ya la sangre corría. Elías entra en escena en el capítulo 18, en el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová. Escuche esto, que estaba arruinado. Lo primero que hace Elías, es restaurar el altar. Para Elías sería un momento de prueba. Todo lo que él pasó, solo, bueno, sabemos que con Dios, pero solo, sin un apoyo moral. Pero Elías ya estaba preparado, capacitado. Llegaba la hora de la verdad. Todo eso, ese tiempo que fue entrenado por Dios, lo entrenó Dios para este preciso momento. En la soledad, en la escasez, con la viuda. Llegó el momento. Lo primero que hizo, reconstruir el altar. Tipo, amados hermanos, tipo de restaurar la adoración y la comunión con Dios. Lo primero es restaurar nuestra comunión y nuestra adoración. Volver a la senda antigua, a la esencia del Evangelio, hermano. Hermano, mire, yo siempre he dicho algo, al menos de los que me conocen. ¿Cuáles son los cultos inclusive más débiles? Los cultos de oración. Cuando debían estar en los cultos de oración los líderes primero, los diáconos, ancianos, los predicadores, los maestros. Y en muchos lugares brillan por su ausencia. En los ayunos, algunos ni van. Cuando debieran de ser desde el liderazgo hacia abajo los que tienen que dar el ejemplo. Pero en muchos lugares no se ven. Se habla mucho de predicar, de anunciar el Evangelio. Y sé que hay muchas formas de predicar. Yo creo que para mí la forma más importante de predicar es con el testimonio. Y obviamente no descarto lo demás, anunciar el Evangelio. Pero también son números reducidos
Y esa es la esencia del Evangelio. Son los pilares. Usted quiere ver cómo está, si la iglesia es sana o no es sana, o está enferma, vea sus cultos. La oración, estudia la palabra, los ayunos, las predica. Y ahí usted saque la cuenta si están sanas o están enfermos. Elías lo primero que hace es restaurar el altar. Y no fue a cualquier hora. Verso 29. A la hora de ofrecer el sacrificio. No fue al azar. Elías esperó ¿hasta qué hora? Hasta la hora del sacrificio. Hasta eso respetó Elías. Respetó lo que estaba escrito. Hasta la hora del sacrificio. Ahí llegará mi momento donde tenga que ofrecer sacrificios. La oración de Elías. Dice que tomó 12 piedras conforme a los hijos de Jacob. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Hacedlo otra vez, y otra vez lo llenaron con agua. Hacedlo por tercera vez, otra vez le echaron agua. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca que este pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 37, lo repito: eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dentro de todo este milagro glorioso, magnífico, ya le he dicho ya que en Israel hay un monumento dedicado, una estatua a Elías en el Monte Carmelo. Para este momento sublime. Pero fíjese que el milagro más grande no era que cayera fuego, que consumiera todo, el holocausto, como haciendo una demostración de poder. No. El milagro era que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, lo más importante, que descendió fuego, pero que hizo volver los corazones a Dios. Lo más importante en un culto no son las sanidades. Hermano, ¿cuántas iglesias usan como eslogan la sanidad? Campaña de sanidad. Y traiga a los enfermos. Sin embargo, el milagro y la sanidad más grande es que su corazón vuelva a Dios. Hay una anécdota de Agustín de Hipona, un hombre, cierto, cristiano del año 350 al 430. Agustín de Hipona, cuando daba clases a sus alumnos, una vez le preguntaron cuál era el milagro más grande. Y él dijo: hay 2 clases de milagro. Un milagro grande y un milagro pequeño o chico. Y Agustín de Hipona empezó y comentó: el milagro chico, sanar enfermos
sanar a los ciegos, sanar sordos, limpiar leprosos, levantar muertos. Y los alumnos dijeron, oye, ¿esos son los milagros, chicos? Entonces, ¿cuáles son los grandes? De Agustín de Hipona dijo, el haber cambiado mi corazón. En un culto no es tan importante las sanidades. Lo digo porque en muchas iglesias el eslogan número 1, campaña de sanidades, y debería decir campaña de la palabra. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder y potencia del cielo. ¿Qué sacan? Ser sanos. Y algunos no vuelven más a la iglesia. El milagro más grande es que Dios transforme los corazones. En el verso 40 del capítulo 18 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Bien. ¿Sabe que en estos días estaba viendo yo un documental sobre Jerusalén? Y estaban relatando la historia de Jerusalén desde tiempos antiguos. Y ellos se remontaron a Génesis, aparte de este pasaje, y ellos dijeron en el documental que el primer genocidio que relata la historia se encuentra en las páginas de la Biblia, en el libro de Génesis, cuando Dios le da a Israel, ¿cierto?, la tierra de Canaán, y cuando entraron a Canaán mataron a muchos cananeos, inclusive hasta sus hijos. Y una de las objeciones que siempre se nos hace, se nos dice, bueno, si Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo, ¿por qué hace eso? Como que es incompatible, ¿no? Como el Dios de amor. Ojo, durante mucho tiempo también en la Iglesia Católica hacían una diferencia entre Cristo mismo y el Dios del Antiguo Testamento. Cristo es un ser amoroso y todo, pero el del Antiguo no era algunos era Jehová de los ejércitos, que mandaba a su pueblo a hacer genocidio, a matar tribus, niños, madres. Pero esto, hermano, hay que tenerlo también y entenderlo en el contexto. Le explico por qué. ¿Qué pasa si a su hijo se lo quitan y se lo ofrecen y es sacrificado, degollado o quemado vivo? ¿Usted como padre qué haría? Capaz que más de alguno tome, ¿cierto?, la justicia en sus manos, o a todo pulmón gritaría, quiero justicia. Y a ese hombre mínimo, cadena perpetua, ojalá la pena capital. Ahora yo no lo culpo, obviamente una situación así es muy fuerte, es un hijo suyo. Pero hay que ponerse en ese lugar para entender que los cananitas ya habían perdido toda compasión, empatía, afecto humano. Ya no eran humanos. Porque ellos hacían eso. Sacrificaban bebés, niños, los pasaban por el fuego. La Biblia dice los pasaban por el fuego, pero los quemaban vivos a sus dioses paganos. Ya estaban desnaturalizados. Ya no había afecto. Y si usted se da cuenta, eso a través de la historia, alguien que hace eso es peor que un psicópata. Y fíjese que cuando la delincuencia misma no es atacada en su momento, empieza a pasar lo mismo. Hoy la vida no vale nada. Hoy por nada se agarran a tiro y lo matan. Ya no hay afecto. Estamos transitando por un lugar muy delicado y peligroso. Los cananitas sufrieron la justicia de Dios.
todos aquellos hermanos que realmente quieren conocer el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo que del Nuevo. No es que sea más malo o más bueno, es el mismo. Dios ha actuado muchas veces en misericordia. Verdades para el día de hoy. ¿Cuánto estamos seguros de que estamos dentro de la voluntad de Dios? Somos invencibles. Podemos enfrentarnos a situaciones amenazadoras, las probabilidades en contra nuestra, pero estamos dentro de su voluntad. Tenemos que tener esa seguridad, que si estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios nos va a acompañar. Las lealtades divididas es peligroso. Las palabras más duras dadas a la iglesia del Apocalipsis fue a la Odisea: porque eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Elías le dijo al pueblo: o estás con Dios o estamos contra Él. Yo le añadiría a usted: ¿estamos a favor de la verdad o en contra de la verdad? ¿Usted sigue teniendo una actitud pasiva, sin compromiso, cuando frente a sus ojos hacen cosas que no son bíblicas y que están mal delante de los ojos de Dios y delante de su palabra? Prefieres tomar esa posición indecisa. Nuestra herramienta más efectiva, la oración de fe. El único instrumento que Elías utilizó fue la oración. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros tenemos problemas, situaciones difíciles, ya sea de trabajo, salud, problemas con los hijos, tantas cosas, usted sabe que aquí todos tenemos una lucha, pero se ha puesto a pensar que nuestro último recurso es orar al Señor? ¿Cuántos están ya en el último recurso, ya cuando no tienen de qué agarrarse, ya no hay nada, no hay más esperanza? Recién ahí oramos. Cuando debiera ser al revés. Bueno, debiéramos nosotros, me incluyo todos nosotros, ¿cierto?, tener una vida, un lugar de oración. Siempre. Pero no sé por qué generalmente es al revés. Debería ser nosotros lo primero la oración, pero nosotros vamos a la oración cuando ya no hay nada más que hacer. Y ayuno. Ayunamos y oramos para que el Señor ahí nos responda. Hay una historia, no sé si te conoce a Hudson Taylor, hablando del tema de la oración. Lo encontré yo, y a mí que me gustan estas cosas, lo quise incluir o comentárselo. Howard Taylor, hijo de Hudson, ellos fueron misioneros en China, ya obviamente por los años 80. Howard Taylor escribió una vez acerca de la disciplina de su padre en cuanto a la oración. Ellos, siendo misioneros en China, el padre de él decía: el sol jamás salió en la China durante 40 años sin que Dios encontrara a mi padre en oración. Este hombre misionero en China durante 40 años, cada vez que salía el sol en China, encontraba él a su padre orando. Si nosotros, amados hermanos, agarráramos estas armas, entre comillas, espirituales, no solamente sería una bendición para nuestras vidas,
¿sabe qué? Seríamos poderosas armas en las manos del Señor. En el tema anterior yo les decía por qué la iglesia cristiana evangélica ha caído en descrédito. Por el testimonio, poca integridad. Hay un pasaje en la Biblia que dice que el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Por ahí comenzará el juicio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también somos culpables de muchas cosas que suceden dentro de las iglesias. Guardamos silencio y callamos. Por eso que el tema de Elías es tan ad hoc, tan presente, tan auténtico para el día de hoy. Elías tuvo una voz disidente, valiente, fuerte, confrontacional. Así ha dicho Jehová. Tiempo atrás yo decía, Dios busca un hombre. Solo un hombre. En este caso, un solo hombre, Elías. Dios también, todos los días, busca un hombre que defienda su verdad. Dios les bendiga.